Sigmund Rascher. A estas alturas, todos sabemos quiénes son los nazis y de lo que han sido parte a través de la historia mundial. Aún así, te daré un pequeño resumen del nazismo. El nazismo es la ideología que se creó en Alemania en 1933, con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. Este es una forma de fascismo que, entre su ideología, destacaba la creencia de la superioridad de la raza aria. Los nazis iniciaron la Segunda Guerra Mundial al invadir a Polonia en 1939. A partir de ese momento, hubo muchas batallas durante las cuales muchos soldados perdieron sus vidas, mientras que otros, no tan afortunados, sobrevivían y eran tomados como prisioneros de guerra por ambos bandos. En el lado nazi existía un médico, el cual era bastante famoso por los experimentos que realizaba en los prisioneros que la Alemania nazi había conseguido. Este era Josef Mengele, que era conocido como el Ángel de la Muerte. Desafortunadamente, Mengele no era el único médico alemán que hacía experimentos con los prisioneros de guerra. En este video te traigo el caso de Sigmund Rascher, que, te adelanto, es bastante turbio. Así que ponte cómodo y escucha lo que Belliam te cuenta. Sigmund Rascher fue un médico alemán que formó parte del escuadrón de defensa nazi. Este llevó a cabo numerosos experimentos mortales con seres humanos, los cuales eran realizados en el campo de concentración de Dachau y Auschwitz. Sigmund Rascher nació en 1909 y fue el tercer hijo de August Rascher, un médico alemán también perteneciente al escuadrón de defensa. En 1933, Sigmund siguió los pasos de su padre y comenzó a estudiar medicina en Múnich, donde también se unió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el 1 de mayo de ese mismo año. Sigmund era un hombre que destacaba por su inteligencia, ya que en 1936 había conseguido un doctorado, únicamente teniendo 27 años. Durante ese año se unió a la milicia conocida como las Camisas Pardas. En 1939, Sigmund se unió al escuadrón de defensa al denunciar a su propio padre por supuestas prácticas antinazis. Debido a este suceso, Sigmund Rascher alcanzó el grado de Gefreiter. Muy probablemente fue entonces cuando conoció a Josef Mengele. Durante este tiempo, y gracias a su esposa, logró formar una amistad con el jefe de escuadrón de defensa alemán, Heinrich Himmler. A partir de este momento, el joven Sigmund comenzaría un camino del cual no podría salir. Rascher le propuso a Himmler una macabra oferta. Rascher estaba interesado en hacer experimentos para medir la resistencia humana ante situaciones extremas. Uno de estos experimentos tenía que ver con los pilotos de aviación nazi y con su capacidad para soportar la presión de la cabina o la falta de oxígeno en caso de que fueran derribados. Rascher escribió una carta a Himmler con lo siguiente: lamentablemente, no se han podido hacer experimentos sobre material humano, porque estos son muy peligrosos y nadie se presta a ellos voluntariamente. Por eso, me he decidido a plantearle una cuestión de capital importancia. ¿Puede usted poner a nuestra disposición 2 o 3 criminales profesionales con fines experimentales? Estos experimentos, en el curso de los cuales los sujetos de los mismos pueden morir, se harían, por supuesto, con mi activa participación. A lo que Himmler respondió: los presidiarios serán puestos a su disposición gustosamente para los experimentos. Así fue como a principios de 1942 se iniciaron los ensayos médicos en el campo de concentración de Dachau, bajo el mando de Rascher y la supervisión de 4 oficiales del escuadrón de defensa. Para el primero de los experimentos, el facultativo utilizó una especie de cámara de despresurización que emulaba las condiciones atmosféricas que sufrían los pilotos nazis cuando alcanzaban los 65.000 pies de altura, unos 20.000 metros. Los presos que llegaban al laboratorio habilitado en Dachau lo hacían engañados. Les prometieron la libertad al acabar el estudio y que, por supuesto, no sufrirían daño alguno. Rascher jamás cumplió sus promesas. Primero, metían a estos conejillos de indias dentro del citado artefacto y los dotaban de unas máscaras de protección para que pudieran respirar con normalidad. Pasados unos minutos, se extraía el oxígeno para emular las condiciones de los pilotos de la Luftwaffe, cuando, por ejemplo, caían en picado a una gran altura. Entonces,
les hacían una señal para que se quitasen la máscara y ahí comenzaban a padecer toda clase de convulsiones y agónicas asfixias ante la falta de oxígeno. Después de esta primera serie de experimentos, llegó una segunda aún más insoportable. Esta vez, los prisioneros no llevaban la máscara de oxígeno en el interior, por lo que el resultado conseguido fue aún peor. Dentro de las notas de Rachel podemos encontrar lo siguiente: he observado personalmente cómo a un prisionero encerrado le estallaban los pulmones. Cierta clase de ensayos han producido tal presión en las cabezas de estos hombres que se volvían locos y se arrancaban los cabellos en un esfuerzo desesperado por mitigar aquella cruel sensación. Pero los experimentos para medir la resistencia humana no quedaron ahí. En agosto de 1942, el doctor optó por evaluar el proceso de congelación de un cuerpo debido al aumento de casos de pilotos con hipotermia tras terminar en el agua una vez derribado su avión. La respuesta la encontraría en un nuevo ensayo con un tanque de agua con hielo como protagonista. El depósito tenía una temperatura de entre 2 y 12 grados y en él se sumergieron en torno a 300 presos de Dachau. Rachel escribió sus observaciones a lo largo de este nuevo experimento. Hasta la fecha, he enfriado a unas 30 personas, dejándolas desnudas al aire libre entre 9 y 14 horas, hasta llegar a una temperatura corporal de entre 27 y 29 grados. Después de un tiempo, correspondiente a un viaje de 1 hora, he dado a estos sujetos un baño caliente. Hasta ahora, todos los pacientes se han calentado por completo en 1 hora como máximo, aunque algunos de ellos tenían las manos y los pies blancos y congelados. Otro de los métodos de reanimación que empleó Rachel tenía que ver con lo que él denominaba calor animal. Este consistía en revivir al prisionero hipotérmico mediante determinadas prácticas sexuales. Para ello, Himmler mandó enviar prisioneras del campo de Ravensbrück al de Dachau para que hiciesen de cobayas sexuales. Su función: calentar a los presos a punto de morir congelados. El modo de hacerlo podía variar dependiendo de las indicaciones de Rachel, desde colocar al preso en medio de 4 mujeres desnudas para que le subiesen la temperatura corporal, pasando por masturbarlo o realizarle toda clase de caricias, hasta mantener relaciones sexuales completas. Todo valía con tal de revivir un cuerpo inerte. En ocasiones, estos sujetos de estudio morían inevitablemente, pese a los intentos de reanimación, y es que las muertes no solo ocurrían cuando el tronco cerebral y la parte posterior de la cabeza también se enfriaban. Las autopsias de estos casos letales siempre mostraban grandes cantidades de sangre libre, hasta medio litro en la cavidad craneal, anotó Rachel en un informe que después apareció durante los juicios de Nuremberg. Los experimentos médicos de Sigmund Rachel continuaron hasta pocos días antes de la liberación del campo de concentración de Dachau en abril de 1945, cuando su brillante carrera en el escuadrón de defensa dio un giro de 180 grados. El médico y su mujer fueron padres de 3 hijos, cuando Caroline ya había cumplido los 48 años. Ella era 15 años mayor que él, lo que generó rumores en cuanto al método de concepción. Rachel zanjó la polémica aludiendo a que era una familia muy fértil, dado la pureza de su raza, pero cuando la esposa fue detenida al tratar de secuestrar a un niño, se destapó toda la verdad. Sus 3 vástagos no eran del matrimonio, sino comprados o robados. El engaño dolió tanto a Himmler, su gran amigo, que les mandó a ajusticiar en Dachau. Caroline murió en la horca, mientras que el médico fue ejecutado el 26 de abril por un pelotón de fusilamiento. Al final, Sigmund Rachel probó el karma que, durante mucho tiempo, esperó para hacer justicia. ¿Qué es lo que opinas sobre el caso de Rachel? Personalmente, creo que este médico era la viva prueba de la falta de escrúpulos que la Alemania nazi demostró durante su apogeo. Se me hace injusto que Rachel haya sido ejecutado por un crimen que, comparado con las atrocidades que cometió con los prisioneros de los campos de concentración, era insignificante. Si te gustó este video, por favor, dale al botón de like y suscríbete. Yo soy Beliam y nos vemos en el siguiente video.